Buenas tardes, bienvenidos a Dosis Semanal, el programa que analiza sin filtro las novedades de la República Argentina. Uno de los temas de la semana y que empezó a preocupar un poquito es el movimiento del dólar y siempre el temor argentino que es una posible devaluación. Está el dólar en el orden de los de 1.245 pesos. Pero bueno, tuvo 3 jornadas consecutivas de incremento. Si bien el jueves y el viernes estuvo más tranquila la situación, el dólar empezó a recalentarse. Nos visita en el día de hoy, para el resto del programa tenemos como siempre, el consultorio médico hoy viene Conrado Stoll, vamos a hablar de Parkinson, tenemos una entrevista muy íntima con el querido amigo y diseñador Roberto Piazza. También, como siempre, vamos a tener el consultorio para ustedes, para todos los jubilados, con las novedades de la semana, los aumentos y el calendario de pagos. Le doy la bienvenida primero a la economista Natalia Motil y a Miguel Ponce León para analizar algunos temas de la semana. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola. Bien, con un poco de preocupación, ¿no? Luego de esta semana que el dólar empezó a recalentarse. También con un dólar que, si nos paramos en las entrevistas que el presidente había dado hace un mes atrás, lo mismo el ministro Caputo y también otros funcionarios y voceros del gobierno, estimaban un dólar más cercano a los 1.000 pesos por la condición macroeconómica de la Argentina, que un dólar de 1.250 pesos, que más o menos también es la proyección del dólar para fin de año, según el gobierno, ¿no? Lo primero es preguntar, ¿qué está pasando con el dólar? Bueno, efectivamente existe una serie de factores, tanto locales como internacionales, que están explicando esta mayor presión al alza de lo que es el dólar. Por el lado local, la realidad que le ha pegado muy negativamente a la Argentina el fallo contra YPF. Estamos hablando de una deuda de alrededor de, sumado a los intereses de septiembre de 2023, de 17.000 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Responde al 43% del presupuesto nacional. Ante una situación así, claramente que el mercado va a reaccionar negativamente porque ¿qué es lo que estima? Bueno, que la Argentina va a tener dificultades para equilibrar lo que son las cuentas fiscales, ya en un contexto internacional adverso para los países emergentes, en los cuales por tensiones geopolíticas están saliendo más capitales que en periodos anteriores hacia puertos más seguros, que la Argentina no va a poder sostener la pata fiscal y ante esa situación claramente que se cubren con una mayor, demanda de dólares. Y por otra parte también es cierto que hay ciertas expectativas devaluatorias. Lo cierto es que los últimos datos del comercio exterior estaban dando mal para la Argentina, estamos importando más de lo que exportamos. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el mercado? Bueno, esto va a tardar hasta las elecciones, lo van a mantener planchado y efectivamente post elecciones puede haber una devaluación. Esa es como siempre la especulación, ¿no? Después de las elecciones se devalúe y demás. Entiendo que hay un orden macroeconómico mejor que en otros momentos. También las proyecciones de Caputo, que presentó en un informe en la semana pasada, él habló que va a haber un superávit cercano a los 4.000 millones de dólares, esa balanza comercial que recién comentabas vos. No obstante, el dólar empezó a acelerarse y, a diferencia por ahí de otra época donde el dólar oficial estaba controlado y fijo, hoy con el nivel de importaciones que hay, ese aumento del dólar impacta directamente en los precios de lo que se importa, que muchos de esos productos que se importan son también para productos que se terminan produciendo en la Argentina. El impacto en la inflación, que ya muchos hablan que va a estar más cerca de 2 que de 1 en lo que fue en el mes de junio, no sé si coincidís. ¿Esto puede acelerar también el programa en términos inflacionarios? A ver, vamos por partes. Yo estimo que la inflación va a estar cercana al 1,6%. De hecho, estamos viendo una desaceleración de la inflación. El gobierno está estimando una inflación anual para 2025 del 22,7%. Mira, acá las tengo, discúlpame. Acá estamos con las proyecciones del gobierno para fin de año. Hablamos de un dólar de 1.229, que esto es un dato porque quedan 6 meses del año y ya estamos en este dólar. Claramente, va a haber una inflación en el año acumulada, va a ser en el orden, según el gobierno, de cercano al 23%, con un crecimiento que sigue siendo enorme al crecimiento global. Hoy Estados Unidos está planificando un crecimiento, para tener referencias, en el orden del 1,5% anual. El crecimiento del 5,5% es un crecimiento muy importante, pero este dato preocupa porque ya sabemos que en la Argentina esto es equivalente a aumento de precios, ¿no? Cuando el dólar se mueve. Sí, a ver, y hay que tener en cuenta, una cosa. ¿Por qué el dólar sube? Bueno, responde a justamente lo que es
el mercado, digamos, del peso, que es como cualquier otro mercado de bien. A ver, por un lado tenés la oferta y lo que es la demanda. El gobierno, lo cierto es que está manteniendo una oferta fija, no está emitiendo, no está girando plata al tesoro para financiar el déficit. De hecho, está absorbiendo constantemente pesos con tasas de interés relativamente, digamos, positiva. Pero bueno, también está lo que es la demanda de peso. Y acá es fundamental porque cuestiones como electorales, puede llegar a tener el gobierno problemas de no llegar con las mayorías que necesita para el Congreso para avanzar digamos, el resto de las reformas estructurales, o lo que pasa con YPF, o alguna cuestión externa. Eso lo que genera es una caída de la demanda del peso, como sucedió en los primeros meses del año, y eso hace caer el valor del peso. Automáticamente, ¿qué es lo que hace cuando cae el valor del peso del mercado? Bueno, se refugia a la moneda, digamos, más segura, que es el dólar. Opinión, como lo estás viendo vos, Miguel. También creo que fue mes de aguinaldo y lo que tiene que ver con depósitos bancarios en dólares aumentó 400 millones y algunos dicen que tiene que ver con algún refugio por ahí de ese aguinaldo que un sector de los trabajadores cobraron, que fueron hacia el dólar también. Sí, muchos plantean que una parte de la explicación puede tener que ver con el aguinaldo y el rol que tienen los pequeños ahorristas de buscar refugiarse en el dólar. Lo que después vamos a ver es si esta vez, como ocurre habitualmente, históricamente en Argentina, se va trasladando a precios. Claro. Porque a diferencia de otros momentos, cuando hay una devaluación típica, ¿qué es lo que ocurre? Todos directamente aumentan de acuerdo al dólar y mucho más, porque esperan que vas a seguir perdiendo. Se cubren además por las dudas, ¿no? Siempre ocurre eso. Acá la diferencia es que lo que están buscando es este dólar que esté flotando entre las bandas entre 1.000 y 1.400, como vos sostenés. El gobierno busca que esté cerca de 1.000. Incluso Milei en un momento quería que esté cerca de 900. El FMI hizo que se acuerde entre 1.000 y 1.400. Después lo que vamos a ver es si a partir de mañana empiezan a aumentar algunos precios para cubrirse. Y después, si como ocurrió hace poco, puede bajar un poco el dólar, que es la gran expectativa, es cuánto te va a influir. Totalmente. Y después otra cuestión de fondo es quiénes pueden comprar dólares hoy en Argentina con una baja del poder adquisitivo. Bueno, ahí quiero la pirámide de lo que es la clase media, que es históricamente, y la clase alta, pero digo la clase media, que es la que intenta refugiar su manguito adicional en el dólar, y lo difícil que hoy está ser parte de esa clase media. Y también vamos a estar repasando los aumentos del mes de junio, que muchos de ellos aumentos de los que consume la clase media no están en el orden del 1 y del 1,5, porque tiene que ver con prepagas, con clubes, con cuestiones que todavía la clase media intenta sostener como nivel de vida. Pero vos fíjate lo que concentra la clase media. Vos para ser clase media hoy, un matrimonio con dos chicos, ¿sí?, es de casi 1.900.000 pesos, 1.868.000 a casi 6 millones de pesos, ¿sí? Pero fíjate en lo que es la pirámide, porcentualmente qué chiquito que es el porcentaje que hoy pertenece a esa clase media, y que son números que realmente hay que ganar neto de bolsillo, ¿no? De casi 2 millones de pesos a 6 millones de pesos. Eso generó un fenómeno por el cual muchos se terminan sorprendiendo de si llegan o no llegan a la clase media. Porque históricamente hay un sector de la población que se considera de clase media por costumbres que tuvo siempre, que pueden tener que ver con ahorrar en dólares, irse de vacaciones, pagar educación universitaria. Claro. Ahora después, cuando hacen la cuenta y ven que necesitan en promedio 2 millones o más, empiezan a ver que se cayeron de la clase media. Bueno, este es un fenómeno que va ocurriendo con el aumento de los costos para poder ser de clase media. Ahora, también le pregunto a Natalia, porque los datos oficiales es que hay mucha gente que ha salido de la pobreza, ¿sí?, más de 1.700.000 personas, que es una excelente noticia, pero después uno ve que en un montón de sectores del consumo, el consumo está como desde mayo hacia acá, está bastante frenado. Hay un montón de índices que son muy positivos, venta de autos, escrituras, hay más de 3.000 pedidos y solicitudes de préstamos hipotecarios por día, ¿no?, como para poder escriturar una vivienda, que son datos muy positivos. Pero después hay muchos sectores del comercio y de la industria que están realmente muy complicados. Hay un sector, una empresa muy grande del agro, inclusive, que se concursó ahora porque no pudo cumplir, digamos, con pagos y con salarios y con aguinaldos, por ejemplo, ¿no?, por decir un sector importante de nuestra economía. Bueno, a ver, el gobierno del 2024 llevó adelante un plan de estabilización. ¿Eso tuvo un impacto negativo sobre actividad? Sí, tuvo un impacto negativo, pero era necesario porque estábamos al borde de lo que es una hiperinflación y eso los datos lo comprueban, digamos. ¿Y
¿Qué es lo que sucedió en el 2025? Bueno, ahora se están reacomodando la situación macroeconómica, pero obviamente que nosotros no lo vamos a sentir inmediatamente en nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque para que nosotros sintamos una mejora en nuestro poder adquisitivo, para que repunte realmente lo que es el consumo, es necesario dos factores que se den simultáneamente. Por un lado, es necesario que siga bajando lo que es la inflación, que se desacelere, pero por el otro lado necesitamos que se generen puestos de trabajo. Y para eso es necesario inversiones y entrada de capitales, porque sabemos que, bueno, si un país quiere crecer y converger a las tasas de desarrollo de los países más desarrollados, es necesario que atraiga los capitales excedentes del resto del mundo. Pero para eso es necesario previsibilidad, es decir, avanzar. Confianza, ¿no? Hoy la gente confía en venir a invertir para generar trabajo, o todavía no estamos en esa Y situación. todavía uno hablando con los inversores y te dicen, bueno, la verdad es que con el mercado laboral actual argentino, y bueno, está difícil invertir hoy en nuestro país. También las tasas impositivas siguen siendo altas, por más digamos que el gobierno ha hecho un camino de desregulación muy importante y que ha bajado uno de los impuestos más importantes, que es el impuesto inflacionario, pero todavía falta avanzar una serie de reformas, pero obviamente que no pueden llevarlas adelante porque no tiene mayoría en el Congreso. Por eso todos están esperando al momento, digamos, de las elecciones, que de hecho actualmente sirve como ancla para mantener el dólar relativamente estable, para mantener a raya también lo que es la inflación y la actividad económica. Después de las elecciones, y bueno, vamos a ver cómo se reconfigura en materia política y cómo eso impacta también, no solamente en lo que son la confianza, sino también las expectativas que podría llegar a dar un repunte en materia de actividad económica para en 2026, que de hecho en las estimaciones del gobierno, dos de los factores que se están apoyando para el crecimiento entre el 4 y el 5% anual 2026 tiene que ver con la inversión, que es histórico, porque en general todo el crecimiento económico en la Argentina se daba más por el lado del consumo, no por el lado, digamos, de las inversiones. Actualmente se están apoyando las inversiones, de hecho han tenido, digamos, en el primer trimestre un repunte bastante un récord de inversión. Hay números muy positivos que uno festeja. Lo que uno no encuentra es, ayer me lo preguntaba un amigo, muy preocupado, que la verdad que nunca tuvo problemas, muy preocupado, porque dice, ¿en qué momento? Yo estoy de acuerdo con todo lo que se está llevando adelante, pero ¿en qué momento yo la voy a sentir realmente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Bajar más impuestos? ¿Cuándo la empieza a ver un sector de la gente? Bueno, justamente cuando con esta entrada de capitales se empiecen a generar puestos de trabajo y entonces sea el trabajo en relación al capital que empiece a encarecerse. Entonces ese es el panorama que necesitamos. Y además el impacto de la política monetaria, digamos, a los últimos beneficiarios, la realidad es el argentino, digamos, de pie. Entonces recién a partir del 2026 es que veríamos, che, mira, con el mismo salario o con un aumento de salario podemos acceder a una canasta de bienes y servicios mayor. Lo vamos a ver en esa mejora, digamos, del bienestar. Pero no es un dato menor que haya tanta gente que ha salido de los niveles de pobreza e indigencia, porque justamente eso es haber atacado el problema de la inflación, porque recordemos que la inflación no es más que una redistribución de ingresos de los estratos de ingresos más bajos hacia el Estado, hacia los que tienen el monopolio de la impresión de papel repasar de colores. con ustedes lo que son los aumentos, algunos de los aumentos de junio, y después también quiero hablar de una problemática, porque en medio de todo esto estamos cruzando un invierno que empezó, estamos en la puerta del invierno y son días tremendos realmente, donde hubo problemas de suministro de gas durante la semana, en temperaturas como la ciudad de Mar del Plata que tocaron menos 10% de la sensación térmica, y donde hubo cantidad de municipios en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza y un montón de provincias donde se quedaron sin gas directamente, sin agua caliente, sin calefacción, con extremas temperaturas, que ahora voy a hablar con Miguel un poco cómo está la situación al día de hoy. Pero estos son algunos de los aumentos, te decía, del mes de julio. Tenemos en los servicios que todavía son precios controlados, si se quiere, por el gobierno, ¿sí? Agua el 1%, en lo que es el combustible el 3,5%, en el transporte el 3,5%, en lo que es internet y telefonía el 5%, y en lo que es la prepaga el 2,6%. Digo, acá solamente estamos contando 1, 2, 3, 4, 5 aumentos que son de lleno en la clase media. Vos fíjate que esto es, acá faltan colegios. Pero claro, ¿no? Vos fíjate estos números. Si estos números los comparás con la inflación más baja lograda por el gobierno, 1,5%, ya estás perdiendo. Si estos números los comparás con los aumentos de salarios que autoriza la Secretaría de Trabajo del gobierno de Milei, que es del 1%, también estás perdiendo. Entonces, ahí tenés a los trabajadores perdiendo con lo que tiene que ver con los costos para moverse. Después es cierto que el gobierno viene teniendo mucha menos inflación que el gobierno de Alberto Fernández, sí, por supuesto, y que tiene una estabilidad en el dólar. Pero después tiene una deuda pendiente que con no es todo lo menor demás. para plantear de dónde veníamos, ¿no? Veníamos una inflación arriba del 200%. Claro.
que no sabíamos a dónde que se podía haber disparado, y también una inestabilidad del dólar que hacía que no haya oferta de producto, la gente no te vendía. Entonces, las cosas vos decías, recuerdo el verano pasado, el verano anterior, que se acuerdan que hubo ola de mosquitos, y vas a todos los lugares, un repelente, no había. Y uno dice, bueno, si lo querés, y te pedían cualquier cosa. Digo, no había precios, no nos olvidemos, esto fue a la vuelta de la esquina, ¿no? Es importante la estabilidad y lo votaron al gobierno por la estabilidad, sobre todo. Ahora, después, en un momento le van a pedir otra cosa al gobierno. Entonces, los últimos números en lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, tenés un aumento del desempleo del 7,9%. Y además, si hubiera tantas inversiones, ¿no se publicaría la lista de las 40, 50 empresas que llenaron de dólares a Argentina? Yo todavía no la vi, a esa lista de todas las empresas que se cansaron de poner dinero. Elon Musk se cansó de estar con Milei, abrazarlo con la motosierra, y no lo vi acá mostrar cuántas empresas de él instaló. Entonces, hay una parte que tiene que ver con la expectativa, la parte que se logró de estabilidad es muy importante, pero después en lo demás, después de un año y medio, tenés que empezar a demostrar. Hasta ahora, aún así, en esta situación, por el mal gobierno de Alberto Fernández, tiene muy buena imagen el gobierno de Milei. Pero va a haber una expectativa para que, como vos contás, el ciudadano de a pie, el de clase media, el que está más abajo del de clase media, vea que en el bolsillo empieza a sentir una mejora en los próximos meses. Bien, tengo que ir cerrando un poco este primer bloque, pero quisiera cerrar un poco a la gente hoy. Tenés un peso, ¿qué haces? ¿Seguís haciendo el famoso carry trade, que hoy realmente se está haciendo cada vez más popular porque todas las billeteras virtual, solamente teniendo el dinero ahí ya se está trabajando? O digo, ¿qué tiene que hacer aquel pequeño inversor con sus pesos? Bueno, a ver, en primer lugar, siempre, si hay expectativas devaluatorias, vos tenés que los contratos futuros de dólares están en 1.300 pesos y bueno, no es mala opción protegerse, digamos, con una moneda, digamos, más dura, que hoy el dólar es reserva de valor. Por otra parte, también es cierto que tenés otras opciones que quizás no lo están viendo el común, digamos, del denominador, que siempre se van a lo más tradicional, como un plazo fijo, que hoy tiene rendimientos mensuales, pero la realidad es que podés tener un poco de acciones, comprar, que hoy estaban bastante bajas en la Argentina, algunos bonos también que se habían desplomado. ¿No? Para un gran sector de la Argentina son por ahí inversiones más sofisticadas que hoy, cada vez, insisto, son más fáciles porque hoy llamás a tu banco y te lo pueden operar, pero por ahí son un paso para el inversor más complicado entrar en ese terreno, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, y si no, lo que son los plazos fijos tradicionales que están teniendo rendimientos mensuales por encima de lo que es la inflación, entonces le están ganando a lo que es la inflación y es una opción que es lo más conocida por el argentino promedio. Perfecto. Para cerrar, quería, Miguel, un poquito la situación del frío, del gas. Por suerte mermó, sigue haciendo mucho frío, pero no son los fríos del lunes, martes, miércoles, la semana pasada, que fueron realmente estrepitosos en toda la Argentina. Hoy, ¿cuál sería la situación? Hay una mejora en lo que tiene que ver con la recuperación por la falta de gas, porque eso fue una situación de crisis. Ahora tenés un contexto en el que tiene que haber previsión para esto, porque si hay mucho consumo en temperaturas bajo cero, primero le sacan a las industrias, después le sacan a las estaciones de GNC y tienen que hacer una prevención rápido para que no le quiten a los domicilios. Bueno, hay mucha preocupación por eso, sobre todo porque tampoco tenés una garantía exacta de si no va a volver a ocurrir temperaturas bajo cero en los próximos días. Totalmente, y no nos olvidemos que hubo también 100.000 usuarios que se quedaron sin luz, porque hay mucha gente que se calefacciona, digamos, con electricidad, y eso también llevó a récord históricos en la semana de consumo de energía y muchas viviendas se quedaron sin luz. Así que digo, generó un caos importante también ese punto en la semana. Muchísimas gracias, por haber venido. Gracias a los dos. Les cuento, limpieza intensiva. La ciudad de Buenos Aires suma más tecnología a los servicios de limpieza. Se está reforzando la limpieza de calles y contenedores. Se aumentó el control de servicios de recolección de basura y se siguen sumando nuevos contenedores antivandálicos. Más información en www.buenosaires.gov.ar/limpieza. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza en la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Muy bien, y le doy la bienvenida a Natalia Ponce de León. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Augusto? ¿Bien? Buen domingo, todo bien, tranquilo. Muy bien, acá, sí. muy bien, muy valiente. Muy valiente, exactamente. Bueno, novedades del Senado. Primero te quiero preguntar, la oposición sacó 2 dictámenes que supuestamente van a pedir una sesión extraordinaria el día jueves. No sé si van a poder mechar
lo que es la media sanción de diputados. Exactamente, finalmente ahí con algunas cosas medias extrañas, pero lograron por lo menos que pase por Hacienda y por Seguridad y Trabajo, así que se trataría finalmente el jueves en senadores para poder tener media sanción nuevamente y convertirse en ley. Sabemos que lo más posible es que se vete, pero también se están preparando para que se vuelva a tratar en diputados para levantar ese veto y que finalmente sea ley. Lo bien que le vendría a los jubilados tener un bono de 110.000 pesos y que se les pague finalmente el 7,2% acumulado que venía desde enero del año pasado. Juntos, las novedades para los jubilados es el aumento jubilatorio, como bien decías, y restitución de la moratoria. Exactamente. En el Senado, que es lo que decíamos recién, avalados por las comisiones de Previsión Social y la de Presupuesto. Exactamente, que ahí fue la lucha justamente. Exactamente. Sí. El gobierno anticipó que vetará las leyes si se llegara a aprobar en el Senado, que es lo que viene diciendo. Que la idea es que después se trate en diputado y se pueda levantar ese veto. Totalmente, y la oposición intentará revertir el veto en diputados, que es lo que decías. Exactamente, la mayoría estaría, así que esperanzas hay. Habría que ver cómo termina eso y si el jueves realmente se puede tratar en tablas. Exactamente, ¿no? Eso sería lo más importante para que ya pueda convertirse en ley. Y después, también digo, lo que se trataría es lo que sería el cese laboral. Le contamos a los trabajadores que habría, ¿qué sería? Un nuevo formato de indemnización. Exactamente, sería parecido a lo que tienen los trabajadores de la construcción. Eso de que durante el mes, además de pagar el salario, se va haciendo una acumulación para lo que sería luego el retiro. Está bastante bueno porque es entre un 8 y un 10%. Yo calculé y es más o menos lo que es la indemnización total cuando te retirás. Hay ciertas cosas que por ahí quedarían afuera, pero bueno, sería una manera de eliminar un poco estas luchas de las indemnizaciones y que se vaya acumulando mes a mes y cuando te retiras del trabajo retires directamente tu indemnización. ¿Y ese fondo va a tener algún tipo de recapitalización, digamos? Claro, es como, para de poder, hecho, digamos, no perder, digamos, el valor. Porque muchas veces lo que sucede es cuando no se ponen de acuerdo empleado o empleador, entran en un juicio eterno, donde muchas veces por las tasas. Exactamente, yo siempre digo que, no. Claro, a veces pasa que un empleado te dice, no, bueno, quiero ganar tanto en el juicio, pero si vos vas a lo que es el tiempo, cuando terminan ganando dentro de 3 años, tienen menos plata que si hubieran arreglado por él en ese momento. Por eso siempre decimos que un buen arreglo es mejor que un largo juicio. Pero pasa en nuestro país, no pasa en otros lugares. En nuestro país, particularmente, por eso hay que pensarlo siempre con nuestra órbita en nuestro país para tomar la decisión si conviene arreglar o no en un proceso y no esperar tanto tiempo, porque con la inflación y la devaluación se gana menos. Se gana menos esperando mucho tiempo. Y si te parece, abrimos el consultorio. Nos escriben como siempre ahí al 11 39 06 15 11, repito, 11 39 06 15 11. Y tenemos la primera pregunta que nos hacen, Doc. A ver, ahí va, está llegando. Llegó, Hernán. Con la nueva ley que se está debatiendo, el aumento del 7,2% y el bono de 110.000 pesos, ¿va a ser para todos los jubilados o hay alguna limitación? Bueno, sería, ¿no? En el caso de que lo den, que todos lo están esperando y salga finalmente, va a tener algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el bono no es para todos, es solamente para las jubilaciones mínimas. Ahí tendría un aumento de 40.000 pesos solo de los de la mínima, que pasarían a cobrar el bono de 70.000 a 110.000. Lo que sí sería para todos es el 7,2%, que es tanto para la mínima como para la máxima, que está en 2 millones y pico. Clarísimo. A ver, vamos a la otra. Otra consulta que hace Olivia. Viví y trabajé muchos años en el exterior. ¿Puedo tramitar la jubilación en Argentina? Pregunta. Sí, vos sabés que tenemos convenios con muchos países. Tendrías que contarnos en cuál específicamente estuviste trabajando, pero hay una variedad bastante grande de otros países que pueden acordar con nosotros. Así que seguramente lo vamos a poder hacer. Se traen los años de aporte del otro país, más los de Argentina. Y Argentina va a pagar sobre los aportes que vos hiciste tu jubilación y el otro país va a pagar sobre la parte que trabajaste mira, con ellos. Cobrás un poco y un poco. Sí, un poco y un poco, exactamente. Muy bien. Ahí nos vuelven a escribir. Repaso el teléfono de acá de la DOC, 11 39 06 15 11. Alejandro, al momento de jubilarse, ¿qué tipo de documentación de años anteriores es necesaria? Pregunta. ¿Los recibos de sueldos antiguos son válidos? Sí, es una locura. ¿Qué serían los recibos de antiguos válidos? No entiendo, son todos antiguos, si son anteriores. Son todos antiguos, pero algunos son mucho más antiguos que lo que te pensás. Ahí dice, por ahí encontré un recibo de 1980. Del 80, del 70, ¿sí? Y vienen con la bolsa y con toda la carpeta así, con todos los papeles que imagínate que son 30 años que te mudaste, llovió, se te inundó, ¿no? Así que bueno. ¿Queda documentado? Queda documentado. Algunas partes se ven en lo que es el reflejo de las avanances y otros tenés que llevarlo. Así que si lo tienen, lo traen y lo examinamos a ver si hace falta agregar alguno o no. Por ahí ya están y no hace falta ingresarlos en el expediente. Buenísimo. A ver, otra pregunta. Y ahora pregunta Ernestina y pregunta, ¿existen otras alternativas para regularizar años de aportes que me falten para jubilarme?
Sí, siempre existe un plan B y hay alternativas para todo y para esto también. Así que si no tenés todos los aportes, tenés moratorias vigentes para poder regularizar aportes a través de la unidad de pago. También hay una moratoria más antigua que es muy económica y también se puede completar con algún monotributo o alguna deuda que tengas que se paga. Así que siempre logramos de alguna manera completar esos 30 años de aporte que te faltan. Muy bien, a ver, otra pregunta pues de Pedro ahora. A ver, dos varones, ¿eh? Sí, ¿Qué pasa con las mujeres? Sí, ¿dónde están las mujeres? Ya ahí al teléfono. ¿No se quieren jubilar, chicas? A ver. No, por ahora están bien, parece. Sí. Bueno, cuando fallece un familiar directo, ¿cuál es el plazo ideal para iniciar el trámite de sucesión? ¿Qué sucede si se demora mucho tiempo? Eso no tiene prescripción, no caduca. No caduca nunca. Hay 9 días que hay que esperar de llanto y luto, obviamente, pero después de eso puedes iniciarlo inmediatamente o al tiempo que quieras. No caduca, yo siempre digo que hay que ir prolijando, porque viste que después se van acumulando sucesiones de los padres, del abuelo, del bisabuelo, después anda a buscar las partidas. Y aparte ordenar a la familia, ¿viste? Después un hermano se te fue a vivir al exterior. Ay, sí, o después los sobrinos, y aparte entre los hermanos, por ahí se entiende. Dice, bueno, falleció mamá y papá, bueno, esta casa vos, esta casa yo, dividamos así. Si fallecen después entre los sobrinos, se va ampliando la familia, es más difícil ponerse de acuerdo. Así que lo que estaría buenísimo es ser prolijo e ir haciendo sucesión por sucesión. No es tan complicado. No demorarse tanto. Exacto, buscar las partidas a tiempo e iniciarla. Muy bien, muy bien. A ver si toca una mujer, che. A ver, Perla, Perla, bien, bueno. Tenés. En una sucesión, ¿qué tipo de bienes se incluyen en la herencia? ¿Las cuentas bancarias o las cajas de seguridad son parte de ese proceso? Exactamente, ingresan todos los bienes muebles e inmuebles, así que lo que son casa, departamento, terreno va a ingresar y también lo que es plata en el banco, que muchas veces quedan, a veces hay gente que no dice todo. No, claro. Se murió y vos decís, ¿qué tenía? ¿Cómo te enterás? Me llamás a mí, Augusto. Claro, la llamás a Nati. ¿Cómo sabes si tiene un canuto en una caja de seguridad que viste, nunca la había contado? Exacto, Ahí hay que te llaman a vos y pedir vos lo informe, encontrás. claro, hay que pedir informe del Banco Central, te sale todo lo que tienen todos los Ahí va. bancos y vamos caja de ahorro, cuenta corriente, caja de seguridad, buscando banco por banco para descubrir mismo bienes. Hay gente que aún casada compra bienes y la otra persona no sale. Es un cuadro, no digo un cuadro valioso, pero un lindo cuadro. Los cuadros también entran en la herencia. Entran también. Los hermanos y dicen, y la esposa, ponele que es la viuda. Sí. Tienen que decidir quién se queda con el cuadro, quién se quedan con una mesita. Exactamente, porque uno siempre ve sucesiones así, pero hay sucesiones en casas donde hay joyas o cuadros, eso hace toda una evaluación y después se ponen de acuerdo si se va a vender o si alguno se lo va a asignar y se hacen la repartición de herencia, que también puede pasar con los bienes muebles que podemos firmar dentro de la sucesión, un acuerdo entre partes para que se asigne un inmueble cada uno o las partes que quieran. Perfecto. A ver, vemos otra pregunta de Pablo ahora. Si una persona trabajó muchos años en el exterior, ¿puede tramitar su...? Esta ya la hicimos, creo, esto, ¿no? Parecida. Sí, muy parecida. Recién la contestamos. A ver, ¿tenemos otra? A ver. De Carmen, ¿cuál es la diferencia principal entre una jubilación y la pensión universal para el adulto mayor, la famosa PUAM? Exactamente. Bueno, hay una diferencia muy importante y es que una es heredable y la otra no. Además, el monto, la jubilación, si bien es poco, son 309.000 pesos. Recordemos que con el bono que va a quedar 379.000, pero la PUAM es el 80% de eso y no podés trabajar. O sea que hay 3 cosas muy importantes. Primero, que con la jubilación podés seguir trabajando en blanco como monotributo, la PUAM no te lo permite, es un monto más alto y es heredable para que luego le quede la pensión a tu esposa o a tu esposo, cosa que no pasa con la PUAM. Y como hoy es muy difícil hacer la jubilación porque no hay moratorias, hay que encargarse antes de la edad jubilatoria de empezar a prolijar todo para poder hacerlo. Muy bien. Bueno, ¿a dónde te seguimos como siempre? Natalia Ponce de León, 1 en Instagram o TikTok. Muy bien, ahí poneme en colaboraciones. Que yo estoy... Dale. Con vos. Para vos, Mauro, que se dedica a eso, que te pongan. Gracias, Gracias. Buen domingo. Nos vemos, Augusto. Te cuento, tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de la capital federal. Te espera más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exterior, electrodomésticos, decoración, bazar, tiene de todo, Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en www.tiendafc.com. Tengo el honor de tenerlo nuevamente. Costó porque yo lo tuve en el primer programa de este dosis semanal que arrancamos allá por mediados de abril. Pero bueno, es un hombre muy ocupado. Tenemos al doctor Conrado Stolto, una eminencia. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está? ¿Cómo te va, ¿Todo bien? Augusto? ¿Cómo estás? No exageres. Estaba de viaje, ¿no? Bueno, Era difícil porque era muy lejos. Claro. Y acá queremos tenerte presencial. No queremos. Vos me dijiste, estoy para Zoom. Digo, no. Yo te quiero, cuando puedas venís. Carne y hueso.
Un tema muy importante que preocupa y que nos ocupa y que la ciencia nos viene dando buenas noticias en su avance es el famoso Parkinson, que es una enfermedad, no sé, histórica, de mucho desconocimiento en términos de no había una cura, había alguna medicación o algunos tratamientos que no terminaban, por supuesto, de acompañar en algunos casos de forma, yo digo, exitosa. Tuvimos un familiar muy cercano con la enfermedad y lo hemos padecido muy de cerca, pero hoy entiendo que la situación es otra para el Parkinson. Y definitivamente, obvio, tecnología, exponencialidad increíble, la inteligencia artificial influyendo en el desarrollo de medicamentos, de dispositivos. Pero Augusto, es una buena oportunidad para la audiencia porque es una enfermedad común. Si vos decís a un neurólogo, cualquiera, el neurólogo que sea, migraña, epilepsia, dolor de espalda, Alzheimer, Parkinson. Y el Parkinson lo peor que tiene, me gusta decir, es el nombre. Porque si es enfermedad de Parkinson, y con eso quiero decir la variedad jardín, es decir, la enfermedad de Parkinson clásica, la evolución tiene que ser buena. Y vos me vas a decir, pero es una enfermedad que empieza relativamente joven. Sí, edad promedio 60, 65 años, que hoy en día esa edad es un chico, 60, 65. Pero vos con la medicación tenés que poder estar un paso adelante de la enfermedad siempre. Entonces tu presentación es muy buena, porque dijiste que no sabemos, hay un retraso en el diagnóstico muy grande. Eso es muy importante, porque el paciente no es que va a aparecer, déjame que diga una cosa anticuada, un viejito, no usamos más la palabra viejo. Ya no se usa más. Aparte hasta los 70 ya no se llama más viejo, ¿no? Más o menos. 75, déjame que diga. Y el otro día, ¿viste el video de Ringo Starr subiendo un escenario corriendo? O Mick Jagger. Está por cumplir 85. Mick Jagger. Y Jagger el 26 de julio cumple 82. Corre, no hablamos más de eso. Pero aparte, perdón, déjame decir esto que es importante. No es que no hablamos ni vos ni yo de esto. Digo, creo que la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Corrió la edad a los 70 años, que ahí se empieza a considerar a la gente, no vieja, pero sí adulta mayor. Organización Mundial de la Salud, y en la ciudad de Buenos Aires se van a hacer cambios de esto, y en el mundo, la economía plateada. ¿Cómo es esto? Te jubilás a una edad... La mayor parte de los emprendimientos exitosos están desarrollados por personas mayores de 60 años. Entonces, volvamos a la enfermedad de Parkinson. Es frecuente. Ahora, que no me digan parkinsonismo y no responde, o que no me lo citen a Cassius Clay, que eso es un problema de golpes en la cabeza, probablemente. No lo cites a Michael J. Fox, se cumplía ahora un aniversario de la película Volviendo al Futuro. ¿No? Le arrancó la enfermedad. 30 años. Tremendo. 30 años. En algún congreso norteamericano él participó, estuvimos juntos 30 años, por eso lo ves tan mal. Estaba en un recital de Coldplay, subió con la guitarra y ves lo mal que está. Pero eso no es, eso es otra versión. Hay versiones habitual genéticas, eso. pero definitivamente excepcional. Hay personas de adolescentes que tienen, déjame que lo diga entre comillas, enfermedad de Parkinson. No es enfermedad de Parkinson, es un gen, una mutación anormal que le da un cuadro clínico que parece Parkinson, pero no es. La enfermedad de Parkinson es algo que empieza alrededor de los 60, 65 años y con la medicación adecuada va a estar muy bien controlado. Nadie va a poder decir, ni un médico, ni un neurólogo viendo ese paciente va a poder decir, esa persona tiene Parkinson. Es importante, por ahí mucha gente hoy que siente que tal vez, o empieza a dudar si lo tiene, porque por ahí tiene algún temblor. No necesariamente un temblor es sinónimo de Parkinson, ¿no? Le decimos a la audiencia cuáles serían los primeros síntomas que uno tendría que tomar nota como para hacer una consulta si tiene, digamos, la duda de tener esta enfermedad. Para que confíen en vos y en mí, la audiencia, tenemos que decir exactamente la verdad, como vos decís. Y esto no está preparado ni arreglado. Ayer vi una mujer de 68 años que perfectamente podría tener Parkinson y que tenía un estado de cuasi pánico por el diagnóstico. Llevaba años con ese diagnóstico. Tenía un temblor familiar, un temblor genético, una cosa que no podés ni llamar enfermedad. Puede molestar. Si sos concertista de arpa, te puede molestar. Pero que no es nada, que es la gente que sostiene un papel y le tiembla, o la taza y le tiembla. Ese no es, ella no tenía Parkinson, porque hay otras formas. Y le habían hecho estudios, y no hay que hacer grandes estudios. Entonces, vos me haces la pregunta, mucha gente dice, no digamos todo, porque si no todo el mundo va a pensar, porque si vos te sentís inestable, con mareos, no esperes esa imagen, como había empezado a decir yo antes, de esa imagen de un ancianito agachado,
que camina con pasos muy cortitos y que está con el brazo, con un brazo, generalmente es uno solo, que le tiembla así solo. Con un cuerpo muy rígido. El cuerpo. Eso es, la falta de dopamina, esa es la dopamina, que tanto se habla de la dopamina por otras razones. La dopamina es el transmisor de la agilidad. Entonces el Parkinson es lentitud y rigidez. Hay temblor, no siempre, pero lentitud y rigidez clásico. Y entonces te cuesta más entrar en un auto, te cuesta más salir de un auto, te cuesta más hacer equilibrio para ponerte los pantalones, para entrar a la bañadera. Y por supuesto, como estas cosas pasan de a poco, no te vas acostumbrando. Y además te pasan de a poco, no a los 30 años, te pasan de a poco después de los 60, a los 70. Entonces es como que será la edad. Entonces se acepta, no se llega al diagnóstico, no hay que retrasar el diagnóstico, hay que consultar, no te puedo decir todos los síntomas, pero un buen médico, escuchando la historia y haciendo el examen, sin ningún estudio de ningún tipo, escuchando la historia y haciendo el examen, tiene que hacerte el diagnóstico y el tratamiento es muy efectivo. De acuerdo con esto que te decía, que tenemos de muy cerca un familiar que padeció y le comenzó muy tempranamente la edad y era otra época. Y lo primero que nos habían dicho los médicos, se le habían dicho en realidad a mi familiar, que después fue parte de mi familia, es que él no iba a morir de Parkinson, sino que iba a morir de otra enfermedad. Lo que el tiempo de recorrido de la enfermedad, en el caso de él, que lo tomó muy de joven, iba a tener en su cuerpo un deterioro enorme. Ahora, quiero ir por la positiva. Hoy sí hay mucha información de que realmente esto se puede revertir de forma, o que la enfermedad se puede acompañar de forma muy saludable, vamos a decir la contradicción, con medicación, con tratamientos. 10 a 15 años con medicamentos que tenemos desde el año 1970, alguno agregado después, pero 10, 15 años, un control que debería ser muy bueno, con medicamentos que tienen años. Segundo punto fundamental, el ejercicio es un tratamiento más. El ejercicio, buscar el que quieras. Bailar, la jardinería, favorezco la gimnasia, intensa, caminatas, bicicleta, lo que fuera. El ejercicio regular es un medicamento más. Tercer punto fundamental, siglo XXI, 2025. En el 2010 yo no es que no decía, yo te confieso, en el 2010 hice neurología mucho antes, 1985, allá empecé lejos y en el tiempo en Estados Unidos, pero no se nos ocurría decirle a alguien, mire, pronto se va a descubrir algo. La verdad que no lo decías, por ahí aparecía algo nuevo, pero hoy, siglo XXI, cuando vos lees las revistas y ves lo que está cambiando, y se publicó hace poco que a un chico le reescribieron el código genético y con eso le salvaron la vida a un recién nacido que se iba a morir con la enfermedad. Vamos a la gente, cuando hablas de revistas, son revistas científicas que cuando salen las publicaciones en esas revistas es porque va en serio el tema. Y es el New England, claro, que no publica un caso. Sin embargo, en este chiquito que estoy contando, publicaron un caso porque es la primera vez en la historia que se le introdujo algo, no vamos a hacer toda la explicación, se le introdujo algo que va y edita el libro. Tenemos un libro de genética, que es el ADN, es un libro con letras, literalmente. Y se metió algo en el cuerpo que fue, encontró la página, encontró el renglón, encontró la palabra que estaba mal escrita en el libro, la corrigió, la escribió bien y el chico se curó de una enfermedad mortal. Increíble. Entonces te quiero decir que hoy podés decir, además, señores, sepan, tenemos muy buenos medicamentos, tiene que haber una muy buena evolución, ya hay alguna técnica quirúrgica y algunas bombas de infusión de medicamentos distintas para Parkinson, relativamente nuevas, pero lo que pueda aparecer en los próximos, no 40 años, en los próximos 5 años a 10 años, va a cambiar esto aún para mejor. Me queda una cortita, se me voló el bloque con vos como siempre, porque me encanta y me parece súper interesante siempre escucharte. ¿Hay algo de nuestros hábitos o de nuestra predisposición que nos lleva a tener Parkinson? O sea, uno puede decir, si yo tomo conciencia de esta enfermedad de tempranamente, duermo mejor, trato de trabajar el estrés, como más sano. Digo, ¿hay algo de todo eso que puede ayudar o no? ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? Otro pase buenísimo que me haces para hacer propaganda de lo que es, de verdad, el trasfondo de todo esto, que es vivir la mayor cantidad de años posible con calidad de vida, obviamente. No tiene sentido juntar años sin calidad de vida. Entonces, sí hay, definitivamente hay. Lo de siempre para toda la vida, todas esas cosas te mantienen sano en general más tiempo. Estoy hablando de controlar el estrés, estoy hablando de socializar, estoy hablando de una nutrición sana, de controlar la presión, el colesterol, la diabetes, moderar el alcohol, no fumar, todo eso. El ejercicio, te dije que era clave para esto, puede ayudar, disminuye el riesgo, probablemente la persona que ha hecho ejercicio regular disminuye su riesgo de esto, o tiene una capacidad, ha acumulado una reserva que hace que esto probablemente, si iba a aparecer, se retrase. Pero termino con la frutilla, el sueño.
el dormir. Son 7 horas. Que quede el mensaje este. 7, 8, se ha dicho. 7 horas es el número ideal. A partir de 7, cuando vas aumentando y cuando vas disminuyendo, aumentás significativamente tu riesgo de enfermedades que se llaman neurodegenerativas. Parkinson es una, Alzheimer es otra. Y después, no es solo las 7 horas, es la calidad de las 7 horas. Vos podés ir a dormir 7 horas, mi reloj me puede decir que duermo 7 horas, y ¿sabes qué? Me dice que duermo más de 7 y me dice que mi sueño fue no reparador y malo. El famoso no REM, ¿no? El famoso no sueño REM, esas horas. Hay varios no REM, exactamente, tenés razón, Augusto. El no REM profundo, el profundo, lo perdemos. Después de los 30 años, cada vez tenés menos profundo. Tenemos que tratar de alcanzar mayor profundo. ¿Por qué? Porque en el profundo se producen unas oleadas del líquido que baña el cerebro que limpian, filtran todas esas proteínas que cuando se, digámoslo así simple, se pliegan mal, se depositan y generan estas enfermedades. Un placer escucharte, entonces, como siempre. Dormir bien es uno de los importante. protectores mayores. No es que podés controlarlo y lo haces a la hora que quieras. Hay que dormir esas 7 horas y con buena calidad, y para eso hacer una cantidad de deberes. El doctor Conrado Stoll, como siempre, clarísimo. ¿Y dónde te podemos escuchar? El que te quiere escuchar, ¿dónde te puede seguir? ¿Acá en tu programa o en acá. Instagram? En Instagram. En Instagram, ¿nos repetís tu Instagram? Ahí está, Doctor Conrado Stoll. Sí. Doctor.Conrado Stoll. En radio también estás haciendo radio, ¿no? Sí, también con... ¿Dónde? Se dicen estas cosas. En Mitre, los domingos, con Alfredo Leu, con gran periodista, y los martes yo solo en El Observador 107.9. Muy en bien. Star. Ahí va. Gracias, muchas gracias por venir. Gracias, Augusto. Gracias a vos. Te cuento, estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Infinia con tecnología Turbo Clean, más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Me estaba secando un poquito, este frío está tremendo. Tengo el gusto y el honor, como decía al principio del programa, de tener al empresario, diseñador, amigo Roberto Piazza. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Perdón por el frío. ¿Estás cómodo? ¿Estás sentado en la punta de...? Sí, porque si me siento acá quedo muy bajo. empollando. Está muy bien. Primero, como siempre, vos a cada entrevista es como una ceremonia, porque vos te preparás como si irías a una fiesta, a un casamiento, ¿no? Al almacén no vas así, al supermercado no voy al almacén directamente. No vas directamente. No, ya no voy más, ya fui mucho tiempo al almacén. Ya no vas más. En Santa Fe iba al almacén. Acá le digo a mi pareja, voy al almacén. No hay almacenes acá, me dice. ¿Cómo que no hay almacenes? No hay almacenes en todo el mundo. No, yo normalmente, esta es ropa, para mí es ropa común, qué sé yo. Impresionante tus anillos, tu look, como siempre. O sea, o estoy de jogging porque me visto a la mañana, porque si no me pongo jogging a la mañana, al gimnasio no voy después. Y si no, ya cuando hoy tengo tu nota, después tengo otras cosas más, y yo ya estoy vestido y ya me quedo, ¿viste? Así, producido. Aros, todo, anillos, completo. Sí, yo ya está todo armado. Yo no desarmo, no soy de las personas que tienen esto para combinar con todo. No. Esto va así. Perfecto. Y no lo desarmo nunca. Tenés que como una percha con los accesorios. Claro, exactamente. Todo armado el conjunto entero. Conjunto entero, sí. Hasta los pies, hasta esos zapatos que tenés. Hasta las medias. Cada zapato lleva una media distinta, porque calza mejor, porque aprieta bien. O sea, bueno, me dedico a la moda hace 50 años. Es impresionante, arrancaste con 10, 12 años, ¿no? 15. A los 15. Los 15 en Santa Fe con mi vieja, en la casa de mi vieja, y me crié o sea, además de empezar a los 15, el primer desfile de modas que hice en la casa de mamá fue a los 15 años. Pero yo me crié en un taller de costura. O sea que yo era el menor de la familia, de 4 hermanos, mi abuela, mi viejo, toda una familia vieja, ¿no? Una familia italiana vieja. Y bueno, y yo era el menor y estaba tomando la mamadera en un sillón enorme y veía a las modistas y las mujeres con el taquito, el ruidito del taquito y el olor a perfumes y escuchaba que hablaban. Yo no entendía nada.
Y bueno, me crié ahí adentro. Y cuando crecí, un día a los 15 años, le dije a mi vieja, quería trabajar, porque mi papá no me pasaba un mango, porque no me llevaba para nada bien. Y bueno, y le dije, ¿me cortás una túnica que yo había visto en una revista? Ahorita para ti de esa época, ¿no? Había una túnica, un kaftán se llama. Y me dijo mi hija, bueno, anda el turco de la esquina con el almacén, con la libreta, compré 3 metros de lienzo, yo te la corto. Mi vieja la cortó, la cosió con la máquina de Singer de pedal, ella cosía toda la vida. Y yo después la agarré, la pinté, la teñí, le hice todo un trabajo, siempre me gustó todo ese tipo de cosas. Y se la vendí a mi cuñada. O sea, fue tu primer prenda. Mi primer prenda, sí, Bárbaro. sí. Y a los 30 días de esa primer prenda, que fue en mayo, yo cumplí ahora en mayo pasado, el 12 de mayo cumplí 50 años de trayectoria. Vamos a hablar de eso, de ese día. Claro. Y a los 30 días de esa primer prenda, invertí la plata que gané, invertí, hice un montón de túnicas, larga, corta, mediana, se usaba mucho en Santa Fe, hace mucho calor, y la mujer iba con eso a la playa. Y bueno, y junté todas las viejas amigas de mi vieja, las hacía desfilar, y todas las amigas mías de mi escuela. Y empezaste a facturar de muy joven. Ya empezaste a ganar tu propio dinero de Sí, mi viejo a mí nunca me mantuvo en nada. O sea, me mantuvo, me crió, me dio de comer, pero después de los 15 años adelante es más, yo hasta el pasaje para venirme a Buenos Aires a vivir me lo pagué yo. Yo a mi viejo no le debo nada, sí, le debo 500 pesos. 500 pesos de aquel momento, 500 pesos ahorita de hoy. No, si lo ajustamos por inflación, no sé cuánto te da. No sé, pero no era mucha guita. ¿No? Porque un día no me iba bien, no sé por qué me pasó, y le pedí prestado y fue un lapsus de bondad que tuvo mi viejo en ese momento, me lo prestó. Y te dio. Y no se lo volví nunca más. No, jodete, le digo ahora. Algún día te lo devuelvo, Dios te lo devolverá. Sí, Roberto, te quiero meter un poco en la Argentina. No, bueno. País, hermoso país. Estuve viendo toda la Argentina en este plasma que tenés maravilloso. Qué ciudad divina, por Dios. Con la ciudad de Buenos Aires. Preguntarte, ¿cómo lo estás viendo primero? ¿Cómo estás viendo la Argentina hoy? ¿Cómo estás viendo al gobierno? ¿Cómo estás viendo las medidas? La Argentina la estoy viendo. La Argentina es un país maravilloso. Yo cada vez que me voy 1 mes o 2 meses de gira, o me voy 1 año o 2, como me fui antes de la pandemia, la extraño horrores. Y cuando vuelvo a los 15 días ya me duele todo. Tengo fibromialgia, el trigémino y todo lo que se te ocurra. Pero bueno, es un país divino de todas cosas, de todos los lares. Hoy estoy viendo una Argentina diferente. Yo apuesto a Javier y a todo el grupo, ¿no?, que tienen de alrededor. De hecho, soy amigo de ellos, de él en especial, y de Karina. Y bueno, apuesto a este país. Hubo un gran cambio de cuando se fue Fernández, Alberto Fernández y la procesada, que hubo un gran cambio. Obviamente tenemos una cola de novia negra de años y años y años tremenda, que tenemos que tratar de equiparar 1 año y medio de gobierno de Milei a casi 60 años de peronismo largos, con 20 años de kirchnerismo más. Es muy difícil balancearlo, ¿no? Pero veo que han dejado estragos. Pero igualmente estoy mucho más contento yo de este nuevo país, de lo que estoy haciendo, de cómo está cambiando lentamente la situación día a día. Que eso es lo bueno, porque yo todos los días me levanto y ¿qué novedades hay? Me fijo, y hay una novedad buena. A veces tambalea un poquitito, Sí, lo que noto es que hay un odio tremendo, es una guerra interna en el país, en todo el país, porque la gente misma hay Montesco y Capuleto, ¿no? Y bueno, la famosa grieta que de alguna manera continúa. La grieta continúa de una forma venenosa ya, estamos en época de elecciones, entonces bueno, estamos complicados. Pero bueno,
¿Qué te pasa con las formas de Javier? Que tanto se habla de este punto. En la semana hubo este fallo, este revés con YPF, Sí. un revés muy importante para la Argentina, y el tuit de Javier, no sé si estás al tanto o no, Sí. hubo una expresión muy fuerte como escribe él, pero inclusive con insultos y demás para lo que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Kichilov. Digo, independientemente de la posición, que claramente Claro. ya nos damos cuenta en lo que pensás, ¿te parece bien? Digo, lo mismo pasó con artistas, lo mismo pasó con periodistas, por ahí aglutina en algunos sectores a todos por igual. Me parece en el caso del periodismo pasa un poco eso, a veces los nombra también con nombre y apellido, pero Claro. muchas veces habla, del periodismo a todo y entramos todos, digamos, en esa misma bolsa. Claro. ¿Qué te parece eso? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? Yo no creo que entren todos en una misma bolsa. Él habla, generaliza y quizás todos se sienten tocados, pero no todos se sienten tocados. Porque yo tengo muchos amigos periodistas de hace años que no se sienten tocados y hablan muy bien de Milei y las formas, sus formas. Él siempre me dice, yo hablo casi todos los días con él y con Karina, hablamos de cosas, de todo. Sí, sí. Inclusive lo felicito o le pregunto por qué, por teléfono, por WhatsApp. A mí las formas que él tiene con sus exabruptos, él mismo me lo ha dicho, porque yo lo conocí a Javier. Él siempre fue así. Siempre fue así. Bueno, hoy es presidente. Claro, yo no importa eso. No. Él está aprendiendo a ser presidente. Él me lo dijo, yo estoy aprendiendo a ser presidente. Yo soy un economista que está aprendiendo a ser presidente y tengo muchos exabruptos, y inclusive yo estaba de gira en Los Ángeles en el mes de marzo, haciendo tango y moda, que es lo que yo hago ahora cuando viajo, y escuché lo de Davos, que no me gustó nada. La llamé en su momento a Yuyito, que es amiga mía de décadas, que era pareja de él en ese momento, claro. y la llamó a Pato Bullrich, que es muy amiga mía también de hace mucho tiempo, y le dije, mira, no me gustó a las dos. No me gustó lo que dijo porque me pega muy de cerca a mí, por mi vida, por mi historia de vida y por mi fundación contra el abuso infantil y por la ley Piazza y por todo lo que la gente que me imagino que lo debe saber. Pero bueno, y si no lo saben, googleen. Pero eso está en los libros. No, lo saben, muchos lo saben. No te creas, ¿eh? ¿No? No te Vos lo has creas. difundido muchísimo. Sí, pero la gente mira berretada. Mucha berretada. Hay mucho bruto. ¿Sí? Hay mucho bruto en Argentina. Mucho. Demasiado. Hay que empezar a limpiar. Yo soy medio como Milei. Yo soy medio guarro como Milei. Me gusta esto, digamos, me gusta en términos me gustaría que lo aclares, ¿no? Esto de limpiar y demás. Tengo un corte muy cortito, pero Sí. si querés volvemos del corte y me lo Vale. ampliás. ¿Dale? Vamos, corte cortito y ya volvemos, dale. Bueno, último bloque de Dosis Semanal acá con el amigo Roberto Piazza. Me estabas contando un poco, y me gustaría que expreses, porque por ahí hoy viste hay que ser cuidadoso también con las palabras. Decías, mucho ignorante y es momento de limpiar. Me refiero, o te referís a, digo, hay que empezar a educar, hay que empezar a informar mejor. Hay que empezar a educar, hay que empezar a informar mejor. Exactamente, muy bien, genial lo que dijiste. Hay que empezar a informar mejor, hay que empezar a educar. Hay mucha falta de educación. Yo tengo 20 escuelas de diseño en todo el país, Qué bueno eso. fundadas desde hace 30 años. Yo hace 30 años daba clases yo mismo a los alumnos en todo el país, de Salta hasta Bahía Blanca, Neuquén inclusive. Y el cambio que yo noto de cuando yo empecé a dar clases, hace 30 años, a hoy en el intelecto del alumno, que es un promedio de 20 años, promedio, también hay gente grande, pero sobre todo la gente joven, es muy notorio, ¿no? O sea... Falta de educación. Claro. Que no digo que sean brutos, pero... No, y tampoco todos. Vos decís que por ahí encontrás, Claro. Comparando una época con la otra, hoy hay menos educación Claro, en general. claro, o sea, yo le pregunto cosas y no.
es como el dicho popular, es del Ali Espósito para acá, ¿me entendés? Y no es así la vida. La vida tiene toda una historia muy grande. Y si vas a estudiar algo que relacionado con la cultura, con el arte, con lo que sea, tenés que saber lo que pasó allá atrás para saber lo que vas a hacer hoy y lo que vas a hacer mañana. Si no, estás en el horno, ¿viste? No podés. Tenés que saber quién es Roberto Piazza, quién es Cosano, quién es Gino Bogani, quién fue Jacques Dorian, quién fue Paco Yamandreu, qué hizo, bueno, todo. Hay muchas cosas, hablando en la moda. Sí, claro, se entendió, claro, hablando de tu mundo. De mi mundo. Pero también en el tango, por ejemplo, en la música, quiénes son, quiénes fueron, quiénes están. Es como que hay una falta de educación muy grande y eso hace de que digan cualquier barbaridad. Vos ves chicos muy jovencitos que dicen cosas y que realmente no tienen ningún tipo de asesoramiento ni asidero, ni saben lo que están diciendo. Roberto, me quedan 2-3 minutos. Me diste el pie justo hablando de tango. Tu último cumpleaños fue en Señor Tango. Señor Tango, sí. Cumpliste 60. 50 años de trayectoria. 50 años de trayectoria. Por eso yo pensé que habías arrancado con 10. Ojalá. Así se cálculo. Pero bueno, un poquito más. Cayó a tu cumpleaños Javier Milei, Karina Milei, cayó Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. ¿Qué pasó ahí? ¿Eso estaba programado? ¿Te cayeron de sorpresa? No, ¿Iban por ahí no iban? No. Él se autoinvitó. Cuando yo fui a cenar con él, que me invitó a cenar a la Quinta de Olivos en febrero, cuando yo llegué de Los Ángeles. Uh-huh. Y charlando de todo, yo le conté que hacía esto, me dijo, ya, Karina, anulá el 12, yo quiero estar en lo de Roberto. Y yo le dije, bueno, faltaban 3 meses más o menos. Dijiste, bueno. Dije, bueno, ojalá, me encantaría. Y no solamente que fue él, sino que fueron todos. Y fue maravilloso, había 3.000 y algo de personas, fue una locura. Cuando entró él y todo lo demás, tuvo un despelote para que entre, te imaginas, ¿no? La policía, perros. Sí, claro. Bueno, fue una ovación. Fue maravilloso. Tenía un miedo yo. Claramente no estaba acordado, me imagino, tenías 3.000 invitados, podías por ahí alguno que lo putee. Porque digo, en 3.000 claro, bueno, ese era mi miedo. No, nada. Bien. No, fue maravilloso. Y aparte, duró casi 3 horas el espectáculo, pues fue un show de música, de baile, de moda. Y cada vez que pasaba algo, y era muy gracioso ver Patricia Bullrich con Adorni y los semejantes maridos y esposas, ¿no? Bailando con Adorni y Donna Summer, por ejemplo. Fue muy genial. Y aparte me dijo, mira, te agradezco, Roberto, que me hayas invitado a esta noche, que la pasé brutal, porque salí de mis quilombos que tengo cotidianamente. Yo me levanto a la mañana con unos despelotes y me divertí, vi cosas divinas, sos un genio, bueno. La verdad que le agradecí. Y después, bueno, fuimos a comer varias veces a la Quinta, eventualmente cada vez que... Después Karina la conocí a Karina Milei, pues ese día no llegué a conocerla, pero la conocí hace unos días. Y para mí es una mujer maravillosa. Roberto, querido, me quedé sin programa. La verdad que me quedo siempre con ganas de hablar más con los entrevistados. Vos sos un amigo. Te dije, te voy a ir a visitar, vamos a tomar un café. Ahí cerca, somos vecinos. Somos vecinos, Te voy a enterar, así que vamos a ir a tomar un café. Si la gente te quiere seguir, como siempre digo, si querés empezar a estudiar diseño, la industria, vos hoy le recomendás a la gente, no tengo tiempo, pero digo, hoy le recomendás a la gente seguir estudiando. Sí, hay que estudiar. No, estudiar desde ya, pero digo, estudiar lo que tiene que ver diseño, ropa, moda, sí, hoy tienen que estudiar. Sí. ¿Y a dónde, si quieren estudiar, dónde te siguen? ¿Cómo tengo millones de direcciones, pero te paso mi Instagram, que es lo más fácil. Okay. En pantalla, pero es recontra fácil, es @robertopiazza.ok. Perfecto, es @Roberto Piazza, ahí lo veo, .ok. Hay un montón, pero ese es el único que yo atiendo. Después los demás son escuelas, esto, pero el que yo atiendo, el que yo te digo cosas lindas, el que yo te puteo, ese es el tuyo. Verificado. Verificado. Roberto, querido, un placer. Gracias a vos. A ustedes muchas gracias. Como cada domingo los espero acá por la pantalla de Canal 9 a las 16:30 horas, como cada domingo. Chao.